estamos viendo en la pantalla a Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, también preguntándonos por qué han habido tantos sismos. Y voy a partir con esa primera pregunta que te voy a hacer precisamente. Es, ¿por qué hemos visto tantos sismos en poquitos días? Porque esto no han sido más de 3 días con varios terremotos o sismos de mediana intensidad. Yo creo que en realidad le estamos poniendo atención, que es distinto. Porque los sismos ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces le ponemos un poco más de atención. Es cierto, cuando hay un sismo grande, como pasó en Taiwán, de magnitud mayor a 7, entonces como que de súbito todos empezamos a poner atención a qué podría estar pasando y cada vez de que aparece otro en algún otro lugar del mundo, nos llama la atención. Pero en general en el mundo tiembla bastante y siempre hay sismos de magnitud 5 punto y algo, magnitud 4 punto y algo, y en realidad de esos suelen pasar debajo del radar porque no estamos realmente atendiendo a cada uno de ellos. Siendo en Nueva Jersey es un poquito más raro porque esos A ver. sismos que son más superficiales y en fallas más superficiales como que no ocurren todo el tiempo, pero tampoco es como que el mundo esté funcionando raro, sino que en realidad lo que pasó fue que varios se juntaron en ciertos momentos y Ujú. más encima justo estábamos ahora sí mirándolos todos, entonces nos llama harto la atención porque siempre tiembla en el mundo, en definitiva. Y el terremoto, o más bien sismo de mediana intensidad que se sintió en la India, me llama la atención que fue a muy poca profundidad. ¿Eso significa también que se pueden generar más daños, por ejemplo? ¿O se puede sentir más fuerte el Claro, sismo? se puede sentir más fuerte. En general, cuando las profundidades son bajas, suele sentirse bastante fuerte. Y si es que eso ocurre como cerca de donde hay casas y construcciones más cercanas, claro, puede hasta generar daños. Un sismo de magnitud 4 y algo puede hacer un poco de daño si es que ocurre muy cerca de la superficie. Y claro, con las fallas que están involucradas, estas fallas superficiales, suelen aparecer ese tipo de cosas. Nos ha pasado en Chile algunas veces y ha pasado mucho en lados del mundo también. ¿Y cómo podemos analizar el terremoto en Taiwán? De hecho, estamos viendo las imágenes que son bastante gráficas, ¿no? Hay varios videos que se circulan en redes sociales y que muestran la intensidad de este sismo. ¿Este también fue a baja profundidad? ¿Qué características tuvo el terremoto de Taiwán? Bueno, Taiwán está en una zona que es bien complicada tectónicamente hablando. Hay una conjunción de placas que no es tan sencilla como la que tenemos en Chile, pero este sismo en particular fue un sismo claro, la profundidad no fue tanta y el tamaño fue más o menos importante. Magnitud mayor a 7 igual no deja de ser. Y eso cuando ocurre cerca de lugares poblados puede ser muy complicado. Aparte, ocurre no muy lejos de zonas que son montañosas y que donde las laderas de las montañas pueden tener inestabilidades muchas veces. Entonces se generan estas caídas de rocas. Hay videos impresionantes al respecto de eso porque la perturbación que genera el terremoto termina de desestabilizar algunas partes de esos cerros. Y claro, cuando los sismos son más superficiales, entonces suele darse eso. Y el de Taiwán, si bien no es extremadamente superficial, es suficientemente grande como para poder generar intensidades de movimiento que son bien fuertes también y por eso se sintió como se sintió y generó los daños que generó también. Y después, horas después, se produjo un sismo también en Japón. Muchos se preguntan, ¿estará relacionado o no tiene nada que ver un sismo con el otro? Nada que ver. En general pasa mucho esto de que uno como que mira que pasó algo en un país y después empieza rápidamente a mirar lo que pasa en todos los lados y naturalmente uno quiere buscar correlaciones. Pero la verdad es que esas correlaciones no son reales, son simplemente sismos que van ocurriendo en cada uno de los lugares. Japón tiene su propia dinámica de placas y van ocurriendo las cosas ahí mismo. Y no obedece realmente a lo de Taiwán. Está muy lejos Japón de Taiwán como para que un sismo de esa magnitud pueda generar un efecto en Japón, en definitiva. Así que no está ligado. Me gustaría, Cristian, también volver al sismo que se sintió en Nueva Jersey, afectó también a la ciudad de Nueva York. ¿Qué características tiene y por qué es tan diferente a otros sismos o tan peculiar, digámoslo así, inédito? Bueno, la profundidad es chica, estamos hablando de algo de menos de 5 kilómetros de profundidad.
lo que significa entonces de que hay una falla cercana a la superficie que generó ese sismo, y esos tipos de fallas normalmente no te producen muchos sismos, o se demoran harto tiempo en generar las condiciones para tener sismos que sean notorios. Más todavía en una zona que no es muy famosa en el mundo por tener una alta actividad tectónica, entonces llama mucho la atención, y por supuesto que tuvo que haber asustado a harta gente porque no están acostumbrados a eso en esas zonas en particular. Eh, Sin embargo, hasta ahora se ha visto que no hay muchas réplicas del sismo, así que probablemente fue solamente un movimiento de la falla, y quizás podría haber algunas cuantas réplicas más chicas en las próximas horas, pero pareciera ser de que no va a haber tantas. ¿Y en Taiwán son normales estas réplicas que han sentido? Porque yo leía que por lo menos han sido de magnitud 6, incluso 7. ¿Es normal que se produzcan réplicas de tanta magnitud? Sí, claro, o sea, en general, acordémonos en Chile, ¿te acuerdas cuando hemos tenido los terremotos grandes? Ujú. Nuestras réplicas han sido durado años y han sido grandes. Cuando tienes un terremoto magnitud 8, suele esperar réplicas de magnitud 7, 6 y medio y cosas por el estilo. Y claro, cuando vas bajando la magnitud de los terremotos, sigues esperando réplicas importantes. Si tienes algo de magnitud 7.5, igual esperas una réplica de magnitud 6 punto y algo que pueda afectar Perfecto. por ahí. O sea, es parte de lo que uno podría ir esperando, y por supuesto que no hace la vida más fácil de las personas que están sufriendo el terremoto, pero las placas se tienen que reacomodar, y un movimiento como ese llama a que tiene que haber un reacomodo posterior de las placas también. Claro, y también ha habido activación de volcanes. ¿Eso tiene que ver con los sismos o es otro fenómeno aparte? Ahí hay detalles, hay hartos detalles. Cuenta. Es cierto que un sismo puede afectar a la actividad volcánica, eso lo hemos visto y eso pasa. Pero no siempre es con una erupción. Tienes un sismo en algún lugar y luego un volcán que está más o menos cercano puede tener un incremento en su actividad, puede tener un incremento en la cantidad de sismos que genera el mismo volcán, en la actividad del magma que tiene debajo. O sea, esas cosas pueden pasar, y a veces hemos visto erupciones incluso poco después de un terremoto. Ujú. Eh, el problema aquí en este caso es que, claro, uno se queda con la noticia de que un volcán en Indonesia estaba haciendo erupción, que otro volcán en otro lado del mundo también estaba haciendo erupción, y uno de nuevo vuelve a pensar, oye, el terremoto tuvo que haber afectado a todas estas zonas, pero están muy lejos, punto uno. Y segundo, todo el tiempo hay volcanes en erupción. En un día cualquiera hay fácil más de 40 volcanes haciendo erupción en el mundo. Solamente que de nuevo no ponemos atención. Entonces, si bien un terremoto puede afectar a los volcanes, y eso es lo que de hecho yo estudio, y pueden pasar este tipo de cosas de erupciones posterior a un terremoto, tienen que darse condiciones bien particulares para que eso pase, y entiendo que en este caso de lo de Taiwán esas condiciones no se han dado. Perfecto. Quería preguntarte también por el Cinturón de Fuego del Pacífico, Cristian. Taiwán pertenece precisamente, Chile también. ¿Qué es Ujú. el Cinturón de Fuego del Pacífico? Muchos se preguntan en la casa. Un muy mal concepto. Te ¿Por explico. qué? Lo que pasa es que, porque la idea del Cinturón de Fuego del Pacífico nace porque eh, uno ve dónde se genera la mayor cantidad de terremotos y la mayor cantidad de erupciones volcánicas en el mundo, y la mayoría aparece rodeando el Océano Pacífico, y de ahí aparece entonces este concepto de el anillo de fuego del Pacífico, o el círculo de fuego del Pacífico, o el cinturón de fuego del Pacífico. El problema es que cuando dices eso y le pones ese nombre, das a entender de que es un solo gran sistema, cuando no lo es. Son un montón de sistemas propios. En Chile tenemos la subducción de la placa de Nazca con la de Sudamérica, que producen terremotos al ritmo que ellas quieren, y que también los volcanes se activan al ritmo que ellos quieren en esa zona. Nos vamos un poco más al norte, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia también tenemos su propia dinámica para generar terremotos y actividad volcánica. En México lo mismo, en Alaska también, en Japón también los límites son distintos de placas, Filipinas, Indonesia, Taiwán, etcétera. Entonces, cada uno de ellos genera terremotos y actividad volcánica a su ritmo, a su dinámica propia. Por eso también tenemos que Chile es muy potente, porque, porque las placas se van encontrando muy rápido en esta parte del mundo. Japón también les pasa lo mismo, pero no están conectados. No es como que sea un gran sistema que se Perfecto. pueda activar o no tanto, sino más bien son varios distintos sistemas que no colaboran mucho entre sí, sino que van haciendo las cosas a su propio ritmo. Y por eso es un mal concepto, porque cuando lo planteamos como anillo de fuego o cinturón de fuego del Pacífico, damos a entender de que
todo está unido y no está unido. Y efectivamente existe más peligrosidad para los países que viven en esta zona, en el mal llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Sabemos que está asociado a terremotos, pero efectivamente es más peligroso que otros sectores del mundo. Absolutamente, eso sí, porque en esas zonas tenemos toda esta actividad toda esta actividad tectónica que genera estos grandes terremotos, que también tiene una componente de volcanes que es importante. Entonces, si vives en estas zonas, estás sometido a estas amenazas, a que tiemble de cuando en cuando, a que haya un volcán que pueda hacer erupción, y que también esas mismas cosas, por ejemplo, pueden generar remociones en masa, estos derrumbes de los cerros, y esas cosas son amenazas que estos países tienen en Indonesia, en Japón, en Chile, en Colombia, en muchos de estos lados, porque estamos en zonas muy activas tectónicamente hablando. Perfecto, Cristian Farías, muchas gracias por esta conversación con CNN Tiempo. Muy interesante también entender que no hay relación entre estos sismos, que han sido varios en estos últimos días, pero no habría relación entre ellos. Muchas gracias, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Que estés muy bien, Cristian. Muchas gracias. Un abrazo, que les vaya súper bien.